Buenos días, iglesia. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Vamos a iniciar, iglesia, en esta mañana con una oración para que sea Dios abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón y disponiendo todos nuestros sentidos para estar en su presencia, para estar siendo edificados con esta palabra viva, esta palabra que desciende de lo alto, esta palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, con el único propósito, Señor, de honrar tu nombre, de glorificar tu nombre, de dar, Señor, la gloria de vida a tu santo nombre, poderoso Dios. En tus manos, buen Señor, coloco a cada persona, Señor, que está escuchando y que está viendo esta predicación, buen Señor, para que seas tú, Señor, llevando esta palabra al corazón de ellos y haciéndola, Señor, formar parte de su diario vivir. Que puedan ver, Señor, las maravillas de tu ley. Que puedan ver, Señor, todas las cosas que tú tienes preparadas para los que te aman, bendito Dios. Para todos aquellos que amamos tu nombre, que amamos tu palabra. Bendice, Señor, tu iglesia en toda la tierra. Cada iglesia, Señor, en esta ciudad, que abre sus puertas, Señor, para que tu pueblo escuche tu palabra y sea edificado, Señor, en tu verdad. Cada iglesia en esta ciudad, Señor, que permanece fiel al principio de la sola Escritura. Poderoso de Israel, muchas gracias. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, buen Señor. Amén y amén. Bien, iglesia. Como hablábamos el jueves anterior, hoy vamos a terminar este Salmo 24. Y es un salmo donde Dios manifiesta nuevamente a través de su palabra que Él es el dueño absoluto de todas las cosas, que todas las cosas pertenecen a Él, que nosotros vivimos para Él, que todas sus criaturas, que todos sus hijos debemos vivir para darle gloria y honra a su santo nombre. Que Dios, en su misericordia, nos ha enviado a su Hijo unigénito para que a través de Él podamos tener libre entrada ante el trono de la gracia. Porque solamente Él es digno de estar en la presencia de nuestro Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como hijos suyos, como sus escogidos, debemos estar en Cristo. Debemos estar en Él todo el tiempo para ser nuevas creaciones delante de Dios. Para que cuando Dios mire a los habitantes de la tierra, no vea nuestros pecados, no vea la bajeza de nuestra naturaleza humana, sino que vea a su Hijo Jesucristo, puro, santo, como lo describía aquí el salmista, el único que tiene manos limpias, un corazón puro, el único que no ha elevado su alma a cosas vanas y el único que no ha jurado con engaño. Hoy vamos a continuar del versículo 7 al versículo 10, pero vamos a leer todo el Salmo porque es muy corto, son 10 versículos nomás. Y hemos estudiado hasta ahora del versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice así la bendita palabra de Dios. Salmo 24.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y hoy iniciamos a partir del versículo 7, que dice lo siguiente: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Estos últimos versículos nos revelan el gran nombre representativo que respondió a ese carácter establecido y por tanto, por su derecho propio, ascendió al monte de Sión. Aquí nos está describiendo quién es ese hombre, quién es ese varón perfecto, el único que puede subir libremente al monte santo y presentarse sin ningún temor delante del Dios santo, santo, por derecho propio. El único que lo puede hacer por derecho propio, algo que usted y yo no lo podemos hacer. En nuestra propia justicia no lo podemos hacer. Necesitamos de ese sustituto, necesitamos del sacrificio perfecto de Cristo. Necesitamos que esa justicia nos sea imputada a nosotros para poder presentarnos delante del Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo ascender al monte del Señor, porque sus manos eran limpias de todo pecado. Su corazón era puro, no inclinó su alma a cosas vanas, y su palabra era tan pura, es tan pura, que nunca habló con engaño, nunca hubo engaño en su boca. Y si nosotros, como hijos de Dios, solamente por fe, somos hechos conforme a su imagen, entonces, solo entonces, también nosotros estaremos allí en ese monte santo. Porque nuestra confianza ya no está puesta en nuestras obras, sino que nuestra confianza en toda su plenitud está puesta en aquel que vivió para ser nuestro sustituto, que vivió para cumplir aquello que nosotros en nuestra carnalidad nunca lo habríamos podido hacer. Esa justicia perfecta de Cristo es la que nos es atribuida a nosotros para poder estar en la presencia de nuestro Dios. Por eso habla el salmista en el verso 7 diciendo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. A través de la historia del Evangelio, hallamos que Cristo tenía una triple morada entre los hombres. Y vamos a ver por qué a la luz de las Escrituras. Y es que algunos le recibían en su casa, pero no en su corazón. Otros le recibían en su corazón, pero no en su casa. Pero hay ejemplos de unos que le recibían en su casa y en su corazón. A la luz de la Escritura miramos el ejemplo de Simón el fariseo, que le recibe en su casa, pero no en su corazón. Esta historia la encontramos reflejada en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 36
Dice así la bendita palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Mire lo interesante de esta historia que nos narra el evangelista Lucas. Aquí está el claro ejemplo de aquella persona que simplemente cree en Cristo como por hacerse miembro de una congregación o por decir que es cristiano, pero de ahí para allá no quiere como tener más compromiso, e incluso en su casa puede invitarlo a su casa, puede compartir en su casa, pero no hay amor, no hay ese amor hacia la verdad de Dios, hacia la persona de Cristo como tal. Sino es simplemente como por hacer un caso a un mandamiento humano que les ha sido enseñado, que deben ser cristianos, que deben creer en Dios, y se conforman con cumplir un requisito. Por ejemplo, simplemente con decir: bueno, yo asisto a la congregación de vez en cuando, yo leo las escrituras de vez en cuando, en mi casa leemos las escrituras de vez en cuando, pero no hay un compromiso con Cristo realmente. No hay ese amor para con su palabra, para creer realmente en la necesidad de que Dios necesita obreros para ir a la cosecha de su mies. Es un ejemplo tan palpable de aquel que simplemente lo ha recibido con una decisión humana en su casa. Y decía: no, yo soy cristiano, yo ya tomé mi decisión, yo ya hice la oración de fe, etcétera, etcétera, pero no hay un compromiso como tal con lo que Dios ordena en su palabra. No hay una reverencia, no hay un interés por conocer el carácter de Dios, por conocer la persona de Cristo a través de las Escrituras, sus demandas de qué debo yo hacer para ser agradable a los ojos de ese Dios santo, santo, santo. Y de qué cosas debo huir
para no provocar el enojo de ese padre amoroso. Entonces aquí tenemos un ejemplo del que solamente le recibe en su casa, pero no en su corazón. Es un ejemplo claro de aquel del cual habla el profeta Isaías, que dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este fariseo simplemente había cumplido con el deber de invitarlo a su casa, a presumir de lo que tenía, a presumir de sus bendiciones, a presumir de lo bendecido que era por el hecho de ser un religioso de la época. También encontramos a través del Evangelio aquellos que lo reciben en su corazón, pero no en su casa. Y hay un ejemplo que encontramos en Mateo capítulo 8, y es el ejemplo del fiel centurión, aquel centurión romano que se acerca a Cristo porque su siervo estaba muy grave en su casa. Y dice así la bendita palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Miren lo interesante. Aquí hay un ejemplo de aquellos que han creído en su corazón, pero que su fe la guardan para ellos solos y quieren las bendiciones de Dios y oran a Dios con tanta fe, pero quieren guardarlo para ellos solos. Hay un creer sincero, pero hay un temor. De pronto, en el caso del centurión, por su oficio, porque era soldado romano, y no quería de pronto perder su trabajo, porque ellos no debían involucrarse en asuntos religiosos de un pueblo que estaba bajo su yugo. Y este ejemplo lo encontramos no solamente aquí, en este caso del centurión, sino también, si retrocedemos un poco en las Escrituras, vemos el caso de Lot. Lot era otro que había creído en su corazón, pero era una fe que él la tenía para él mismo. Ni siquiera le había compartido a sus hijas, ni siquiera le había compartido a su esposa, porque solamente él estaba convencido de lo que había creído, pero no quería compartirlo por alguna u otra razón. Y aquí hay una evidencia de aquel cristiano que muchos lo nombran como cristianos espías, que creen tan en lo profundo que nadie sabe que son cristianos. Solo ellos, allá en lo oculto, no comparten su fe con nadie, ni con su misma familia, ni con su misma casa, ni con sus mismos hijos, ni con su misma esposa. Pero hay algo bien interesante. En la elección de Dios, Dios demanda
que nosotros esa fe que hemos recibido de gracia también la debemos dar. Y viene el tercer ejemplo de aquellos que lo reciben en su casa y también lo reciben en su corazón, donde Cristo tiene una morada en esa casa, es el centro de la familia, y donde Cristo es el centro en su corazón, ocupa ese lugar de preeminencia en el corazón. Y tenemos el caso de Lázaro y María y Marta, estos tres hermanos que habitaban en el tiempo de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 38 dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Nosotros hemos leído toda esta historia de Lázaro, de las hermanas de Lázaro, de la amistad tan bonita que había entre esta familia y Cristo, del amor tan especial que había de Cristo por Lázaro, por su familia. Y había una entrega tal que toda la familia de Lázaro, Marta, María, le servían con gozo, le recibían en su casa y habían creído en su corazón. Ahí manifiesta la triple morada que habla el salmista, que tiene Cristo en los seres humanos. Unos lo reciben solo en su casa, pero no en su corazón. Otros lo reciben en su corazón, pero no en su casa. No quieren compartir su fe con nadie. Y otros lo reciben a plenitud en su casa y en su corazón, como el ejemplo que tenemos también de la antigüedad, el ejemplo de Josué. Josué 24:15. Hay un texto tan bonito allí, donde él consagra su casa al servicio de Dios, donde él dice: mire, no me importa si los demás quieren malgastar su vida, elevar su alma a cosas vanas, sirviéndole a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una entrega total, un creer total, con toda mi casa, con toda mi familia, donde Cristo es el centro de ese hogar, de esa familia, donde Cristo es el motor que mueve a esa familia y mueve a toda una congregación entera. Y entonces hay algo que habla aquí el salmista en el versículo 7, que dice de la siguiente manera: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Mira, iglesia, debido a que esa puerta del corazón del ser humano está tan cerrada, está cerrada herméticamente a punta de piedra y lodo, y el hombre está totalmente adormecido en un sueño profundo y no oye los aldabazos de aquel que está golpeando a la puerta, que resuenan en la puerta del corazón. Y aunque sean ruidosos, y aunque sea el mismo rey de gloria, no quiere abrir esa puerta, no la puede abrir. Por eso el rey David vuelve a llamar, y en el versículo 9 vuelve y repite, y vuelve y hace la misma exhortación: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Por qué? ¿Pero por qué tengo que abrir? Dice el pecador: ¿por qué tengo que abrir? ¿A qué viene esa prisa? Pero lo que no sabe
es que el que está golpeando esa puerta es el Rey de la gloria que está ahí a la puerta. Está a la puerta. Para que esa puerta de piedra sea derribada y pueda entrar a gobernar la vida del ser humano. Este no es cualquier rey, es un rey glorioso, el Rey de gloria, que si abres la puerta del corazón, Él te va a honrar. Si la abres rápidamente para Él alojarse dentro de Él. Si Él toma residencia en su casa, en tu casa, vivirá contigo por toda la eternidad. Pero el alma, el corazón humano, con todo esto, no abre, porque no lo puede hacer. No puede hacerlo por sí mismo. Se queda estático, de pie, indeciso, como si se tratara de un enemigo que va a hacerle daño. Y es la respuesta que usted observa cuando usted va a compartir el evangelio a otra persona, a un no creyente. Lo mira usted como un enemigo. Mira el evangelio como un enemigo que quiere entrar a su vida, es a dañar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún conocimiento. Y porque sin la acción del Espíritu Santo de Dios que quebrante ese corazón, por su propia naturaleza, ese ser humano no puede abrir las puertas para que Cristo entre en su corazón. Por eso continuamente pregunta, ¿pero por qué he de abrir la puerta? ¿Pero quién es ese tal Rey de gloria? Y la respuesta, dice el salmista, ese Rey de gloria que está golpeando su puerta es nada menos que Jehová de los ejércitos. Él es el que está diciendo, alzado puerta a vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. Mire, aquel que si no abres rápidamente y agradecido, además puede derribar tu casa entera sobre tu cabeza. Es Jehová de los ejércitos, el Rey que tiene un poderoso ejército siempre a sus órdenes, que está dispuesto todo el tiempo a las órdenes de su Creador. Y deberías saber quién es, para que le tengas como amigo y no como su enemigo. Mire, iglesia, levantad por tanto vuestras cabezas, o puertas, abrid inmediatamente los que queréis tener a Dios como amigo y no como enemigo. Qué bueno que ustedes y nosotros podamos entender esto y podamos exclamar, y que el pecador pueda exclamar, Señor, es que la puerta de mi corazón está tan cerrada que el único que la puede abrir eres tú. Tú tienes esa llave, Señor, y tú eres el único que puedes irrumpir con el poder de tu amor para abrir esa puerta de su corazón. Por eso la oración debe salir. Qué bueno que la oración de un pecador naciera de su corazón y decirle, Señor, arranca la puerta con todos sus aldabas, con todas sus goznes, y ábrete paso con el poder de tu amor. Es la única forma que el ser humano puede albergar a Cristo en su corazón, porque nunca lo podrá hacer por sus propias fuerzas. Se necesita del poderoso amor de Cristo, de su Santo Espíritu, para poder derribar y abrirse paso entre esos barrotes de acero, de bronce,
que el ser humano ha puesto para impedir el acceso de Dios en su corazón. Cuando ya Dios, por el poder de su Espíritu, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ha tomado posesión de mi corazón por la fuerza de su amor, entonces somos una nueva creación delante de Dios y podemos decir: Señor, todo lo que tengo, todo lo que poseo, todos mis dones, todos mis talentos, Señor, están a tu servicio. Y tú eres el único que puedes hacer mi alma digna de recibirte. Tú eres el único que pudiste hacer esa obra que es imposible para el ser humano, cualquiera que sea, por sus propios medios. Él nos ha dejado en su gran amor las arras del Espíritu Santo, que es nuestra herencia. Él nos ha dejado a nosotros y se ha llevado en su muerte las arras de nuestra carne como garantía de todo lo que vamos a seguir viviendo con el favor de Dios y ese Espíritu Santo a nuestro lado, guiándonos a la verdad. Cristo, iglesia, ha ido al cielo como vencedor, atando al pecado, a Satanás, la muerte, el infierno y a todos sus enemigos a las ruedas del carro de su triunfo. Mire, iglesia, Cristo ha subido al cielo después de una victoria asombrosa, después de haber vencido la muerte, después de haber vencido al pecado, después de haber vencido al diablo que quería nuestro mal, que quería hacernos mal y que aún, dice la Escritura, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Por eso nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y mire, iglesia, Él no solo ha vencido a sus enemigos para sí mismo, sino para todos los suyos, a quienes ha hecho más que vencedores, porque les ha adjudicado esa victoria. Por eso, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores, porque Él es el poderoso en batalla, Él es el Rey de gloria, Él es Jehová, poderoso en batalla. Y así como Él ha vencido, mire, iglesia, asimismo, de la misma manera que Él ha vencido la muerte, Él ha triunfado sobre todo pecado y toda maldad, nosotros también venceremos. Y como Él ha ido al cielo de modo victorioso, nosotros le seguiremos en ese mismo triunfo, solo por su bendita gracia, porque Él nos ha dado ese don, porque Él nos ha dado esa justicia perfecta por gracia. Por eso dice la Escritura por allá en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mire lo interesante, iglesia. Todo el tiempo la Escritura nos está diciendo, nos está aclarando que esa victoria nos ha sido dada por Cristo, solamente por gracia, por medio de la fe. ¿Y cuál es esa fe? Esa fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por otra cosa, no por otra cosa, iglesia. De ahí la importancia de que todos nosotros tengamos una sana disciplina de escudriñar las Escrituras todos los días, de memorizar las Escrituras todos los días, de enseñar las Escrituras todos los días, iglesia.
Mire, iglesia, esta arca que es Cristo, que ha salvado al mundo de la destrucción, después de flotar en un diluvio de sangre, reposa en la altura del monte santo de Dios. Por eso dice la Escritura que ahora Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y hemos visto todo esto a través de la Escritura con esos personajes que son tipo de Cristo. Ese inocente José, cuya virtud fue oprimida y ha salido del calabozo para recibir una corona. Mire, ese inocente José, que fue vendido por sus hermanos, que estuvo en la cárcel, en un calabozo en Egipto, pero que Dios lo saca del calabozo para recibir una corona en el reino de Egipto. Ese invencible Sansón, que se ha llevado las puertas de la ciudad, esas puertas del infierno a cuestas, y va en triunfo a las colinas eternas. Ese mismo Cristo ha derribado esas puertas de bronce, de piedra que hay en nuestro corazón, donde nosotros, por nuestra naturaleza caída, no permitimos que Él entre. Y Él ha derribado esas puertas con el poder de su amor. Ese victorioso Josué, que ha pasado por el Jordán con el arca del pacto para tomar posesión de la tierra que les fue jurada, esa tierra que fluye leche y miel. Mire, iglesia, aquel que fue un gusano cuando nació, un cordero en su pasión, pero un león en su resurrección, ahora asciende como águila a los cielos y nos anima a seguirle allí donde Él está. Porque dice la Escritura que Él persevera por nosotros todos los días. Desde el cielo persevera por nosotros. Mire, iglesia, todo esto que estamos aprendiendo debería aumentar nuestro gozo y ampliar nuestros consuelos, porque Cristo se halla ahora en la gloria, en representación nuestra. Él está allí esperando. Dice la Escritura en San Juan 14 que Él está allí preparando una morada para cada uno de nosotros. Está preparando un lugar para nosotros. Porque cada visión de Cristo, cada palabra de Cristo es tan gloriosa, cada promesa de Cristo es tan gloriosa, y debemos esperar en el Señor Jesucristo para recibir todas estas manifestaciones gloriosas suyas. Mire, iglesia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para el que le ama. Para los que le aman de corazón, sinceramente. Y hemos estudiado quiénes son los que le aman. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo, iglesia, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Recuerda, iglesia, cómo se manifiesta su amor por Cristo, su amor por Dios. Cuando vas a su palabra, cuando escudriñas su palabra, cuando la guardas en su corazón. Entonces Dios dice, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Miren lo bonito, lo interesante. La invitación, iglesia, es que nosotros vengamos a Cristo, vayamos a Cristo, a vivir a la altura de este gran ministerio que Cristo nos ha dejado. Este gran ministerio
de no ser solamente creyentes nosotros mismos, sino creer en nuestro corazón, creer en nuestra casa, creer con toda nuestra familia y salir y predicar este evangelio a toda criatura. Mire, iglesia, miramos a Cristo. Si miramos a Cristo cuando Él entra en esa gloria, vamos a hallar el mismo resplandor de esa gloria reflejada en nuestro corazón. Porque por Él somos herederos nosotros, también ante el trono de la gracia. Mire, iglesia, esa visión que tenemos nosotros de Cristo, que debemos tener de Cristo, debe ser una visión transformadora. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mire, iglesia, todos, no algunos, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un gran espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que nosotros, a través del conocimiento de Dios, cada día nuestra meta es ser más hechos conformes a la imagen de Cristo. Y es lo que nos está diciendo aquí, nuevamente, en la carta a los Corintios, iglesia. Mire, iglesia, sepan todos los fieles y obedientes que habitan sobre la faz de la tierra, para subir nuestro ánimo, para nuestro propio ánimo y consuelo, ¿quién es y qué calidad es la del Rey glorioso y el Señor Jesús, a quien el mundo desprecia todo el tiempo, pero que nosotros, todos unánimes, honramos? Mire, una forma de que nosotros honramos lo que el mundo desprecia es cuando apartamos ese tiempo que ha sido estipulado por esta congregación para no dejar de congregarnos, iglesia, como algunos tienen por costumbre. Es una manera de decirle: Señor, yo sé en qué Dios he creído. Miren, yo sé quién es y cuál es la calidad de ese Rey de gloria, porque lo honro. Aunque el mundo lo desprecie, yo lo honro, porque Él es el Dios todopoderoso. No es cualquier rey. Él es el Dios todopoderoso, cuyo poder omnipotente preserva y defiende a su pueblo y a toda su iglesia. Él ha prometido, iglesia, Él ha prometido que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Mire, iglesia, sepan que confiando en Él, Él le ama y le sirve contra toda la fuerza y el poder de los hombres y los demonios que dañan o intentan hacerlo o se oponen en nuestro camino de querer servirle y honrar a ese Dios grande y poderoso. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros le servimos a Él, Él nos defiende, Él nos guarda. Mire, el salmista en el Salmo 91 dice que Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, que nos cubre con sus plumas, porque debajo de sus alas estamos seguros, que Él nos libra de todo terror nocturno, de toda saeta que vuela en el día, de toda pestilencia que anda en la oscuridad, de toda mortandad que en medio del día destruye. Mire, iglesia, cuando Él utiliza su palabra, derrota y frustra a todo aquel
que quiere hacer guerra contra su Israel espiritual, que somos nosotros, para su propia gloria. Mire, iglesia, cuando Él pelea por nosotros, cuando Él pelea por nosotros, está afirmando que somos su pueblo en su espíritu. Mire, iglesia, ciertamente, cuando Dios envió al mundo a su Hijo, al unigénito, Él dijo: adórenle todos los ángeles. Todos los ángeles. Y vimos que cuando Cristo nace, dice que una multitud de coros celestiales cantaban: Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, y paz en la tierra, y buena voluntad para con todos los hombres. Ahora, mucho más ahora, adórenle los ángeles y todo ser viviente, ahora que ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Mire, iglesia, cuando Jesús entró en Jerusalén, tuvo lugar un triunfo aparente. Toda la ciudad estaba conmovida y preguntaba: ¿quién es este? Y la multitud respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret. Y aún los mismos niños cantaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mire, si todo esto lo cantaban los niños en esa entrada triunfal a Jerusalén, ¿cuánto mayor ha de ser el triunfo de su entrada en la Jerusalén celestial? No va a estar conmovida en este caso diciendo: ¿quién es este? ¿Qué es lo que está hablando el salmista? Es la pregunta que hace el salmista. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y podemos ver a millares de ángeles en su cortejo y millares de ellos que acuden para recibirle. La entrada del arca en la ciudad de David fue solo una sombra de esto, y los acordes con que se celebró en aquella ocasión serían mucho más aplicables en esta ocasión. Mire, iglesia, Él solo se levantó de los muertos, solo hasta donde puede ver el hombre. Él de sí mismo dio su vida y de sí mismo la volvió a tomar. Subió a los cielos. Así Él demostró que es el Señor poderoso en batalla. Tan poderoso que en un solo combate, Él, como nuestro campeón, nuestro David, victoriosamente arrolló a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? La muerte, Satanás. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo ha vencido la muerte. Ya nosotros hablamos en el Salmo 23 que la muerte no es el fin. La muerte es la puerta de entrada a un estado de eternidad delante de Dios. Por eso, aunque andemos y cuando estemos atravesando ese valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Dios ahí está con nosotros, infundiéndonos aliento con su palabra. Pero mire, iglesia, cuando Él vuelva otra vez, va a mostrar que Él es el Señor de los ejércitos. Ya no va a venir en ese asno montado, en ese pollino de asno, sino que va a venir victorioso como el gran Señor de señores. Y en vez de venir solo en silencio, en ese silencio misterioso, como en su encarnación maravillosa,
vendrá seguido de todos los ejércitos celestiales. El Señor, ese Señor, mi Dios, vendrá seguido de todos los ejércitos del cielo. Vendrá y con él todo su acompañamiento. Vendrá con todos sus santos. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y todos sus santos ángeles con él. Millares estarán con él y 10,000 veces 10,000 van a ministrar. Mire, iglesia, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Todos los centinelas que están a la puerta oyendo el cántico miran por los pretiles y almenas y preguntan: ¿quién es ese Rey de gloria? En asombro, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Quién es ese Rey de gloria? Y es una pregunta tan llena de significado y digna de ser meditada por toda la eternidad. Mire, iglesia, ¿quién como esa persona, naturaleza, carácter, oficio y misión, quién puede ser igual a él? Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. ¿Quién como su linaje? ¿Cuál es su rango y raza? Él es Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Por eso la respuesta dada por el salmista es Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Mire, iglesia, nosotros cuando estudiamos y escudriñamos las Escrituras a través del Evangelio, conocemos el poder de Jesús por todas las batallas que peleó, las victorias que ganó sobre el pecado, la muerte y el infierno. Y aplaudimos y nos gozamos al ver que lleva cautiva la cautividad en la majestad de su fuerza, porque subió a los cielos y llevó cautiva la cautividad. Mire, iglesia, ¿quién tuviera un corazón tan puro y limpio para alabarle en la hermosura de su santidad, para alabarle y ser digno de ser hallados fieles delante de sus ojos? Mire, iglesia, ese héroe nuestro, ese Cristo nuestro, fue coronado para siempre Rey de reyes y Señor de señores. Por eso vuelve y repite lo que habla en el versículo 7, en el versículo 9 del Salmo 24. Nuevamente: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Es posible que usted en su naturaleza humana pueda decir: yo no podré nunca entrar en los cielos porque no tengo las manos limpias, porque no tengo un corazón puro. Y claro que eso es una verdad, pero mira a Cristo, iglesia. Entonces mira a Cristo, el que ya ha subido al monte santo y el que nos ha dado su justicia. Por eso dice la Escritura que hemos sido justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Él ha entrado como precursor de todos los que confiamos en Él, iglesia. De modo pues, iglesia, sigue sus pisadas y reposa solamente en los méritos infinitos de su gracia. Reposa en el mérito de su gracia. Cabalga triunfante al cielo en los méritos suyos, en los méritos de Cristo, porque Él cabalga triunfante al cielo. Y tú también irás allí
si tu confianza está puesta en Él. Ahora dice, de pronto puedas pensar, ¿cómo puedo conseguir ser lo que expresa, ser lo que demanda Dios? Pues mira, el Espíritu Santo de Dios te va a formar ese carácter, porque Él te guía a la palabra, donde te formas, donde cada día a través del conocimiento de Dios vas a ser más conforme a la imagen de Dios. Y cada día vas a renovar tu entendimiento hasta comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mire, Él va a crear en ti un corazón limpio y va a crear en ti un espíritu recto dentro de ti. Un espíritu que ame su palabra. Un espíritu que no solamente quiera aprender por llenarse de un conocimiento, sino que se deleita en enriquecerse con las verdades manifestadas en su palabra, conociendo el carácter de Dios, conociendo la santidad de Dios, conociendo los atributos de Dios. Mire, iglesia, no olvide que la fe en Jesús es la obra perfecta del Espíritu Santo y tiene todas las virtudes dispuestas, las virtudes de Cristo dispuestas para entregárselas a ti, que has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe, iglesia, se halla junto a la fuente llena de esa sangre derramada por Cristo, y el que se lava en ella recibe manos limpias, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso el que se lava en su sangre recibe manos limpias y un corazón puro y un alma santa y una lengua veraz, una lengua que no habla engaño, una lengua que no habla mentira. Mire, iglesia, no olvides, iglesia, no olvides, mire, cómo termina este salmo. ¿Quién es ese Rey de gloria? No olvides quién es Él. Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. No lo olvides, iglesia. Él es el que te da derecho a tener libre entrada ante el trono de la gracia. Él es el que te hace apto para estar en el monte santo de Dios. De otro modo, no lo podrás conseguir. De otro modo, no podrás alcanzar esa meta, iglesia. Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Solo en Él hay salvación, y fuera de Dios no hay quien salve. No lo olvide, iglesia. Jehová es el Rey de gloria. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, escudriñar tu palabra. Nos has permitido, Señor, entrar a conocerte, Señor. Entrar a conocer la grandeza de tu nombre y la debilidad del nuestro, Señor. Que dependemos absolutamente de ti y que necesitamos de ti todo el tiempo. Reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Señor, por tu gracia. Gracias, bendito Dios, por tu salvación. Te alabamos, buen Señor. Te bendecimos, Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús.